Aquí, todos creen saber la vida de todos, o al menos eso piensan, porque mi historia, la que les contaré ahora, permaneció sepultada por 40 años, como un secreto que el tiempo casi devora. Hay días en la vida que quedan grabados a fuego en la memoria, y el mío fue el 15 de octubre de 1982. Recuerdo cada detalle de aquel día: el aroma del jazmín que adornaba la iglesia, el vestido blanco que mi madre y yo cosimos durante casi 3 meses, el nerviosismo que me provocaba cosquillas en el estómago. Se suponía que iba a ser el día más dichoso de mi existencia, el día en que yo, María de los Dolores, me convertiría en María de Juan. Pero él nunca se presentó. Los minutos se transformaron en horas, las miradas de lástima comenzaron a llegar, una tras otra, y la vergüenza crecía dentro de mí. Yo, sentada en el banco de la sacristía, con el ramo de flores marchitándose entre mis manos y el corazón aún más mustio. Fue ahí donde comprendí lo que es la verdadera humillación. «No va a venir», dijo el padre Antonio con su voz apacible. «Hija, creo que lo mejor será mandar a todos a casa», añadió. Y así lo hicieron. El tío José, que era lo más parecido a un padre que tenía desde que perdí al mío, se dirigió al frente de la iglesia y anunció: «La boda no se celebrará. Pueden regresar a sus hogares». Mientras la gente se marchaba, escuchaba los murmullos. «Pobrecita, siempre sospeché, los hombres no sirven para nada». Cada palabra era como una aguja que se clavaba en mi piel. Mi madre lloraba en un rincón, más por la vergüenza que por mí, estoy segura. Mis primas intentaban consolarme, pero ¿qué se le dice a una novia abandonada en el altar? Cuando todos se fueron, quedamos solamente mi madrina Dulce y yo en la iglesia. Ella me abrazó con fuerza y me dijo: «Algún día entenderás por qué Dios permitió esto». Pero en ese instante, lo único que podía pensar era que hasta Dios me había abandonado. Regresé a casa en el mismo automóvil adornado que debía llevarme a la luna de miel en Aguas Claras, el pueblo vecino. Menuda viaje de ensueño por el que ahorramos durante 2 años. Las cintas blancas en los costados del coche se agitaban con el viento, como si se burlaran de mi desventura. En casa, la mesa del pastel aún estaba preparada. La madre de él, doña Josefa, ni siquiera apareció para dar una explicación. Su padre, don Manuel, mandó decir que tampoco sabía del paradero de su hijo. Nadie sabía nada. Juan había desaparecido como humo. Esa noche dormí con el vestido de novia, o mejor dicho, no dormí. Me quedé mirando al techo, repasando cada momento de los últimos años, tratando de comprender en qué me había equivocado. ¿Acaso no me amaba de verdad? ¿Acaso no presté atención a las señales? ¿Será que había otra? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza como un carrusel descontrolado. En los días que siguieron, todo el pueblo no hablaba de otra cosa. Yo no salía de casa, no quería ver a nadie, no quería que vieran mi vergüenza estampada en el rostro. Los rumores se multiplicaron, que Juan había huido con la hija del dueño de la farmacia, que tenía deudas de juego, que se había dado cuenta de que no me amaba. Cada versión era más dolorosa que la anterior. 1 semana. Después, su maleta apareció en la terminal de autobuses, olvidada, según dijeron. Dentro estaban las prendas que planeaba llevar a la luna de miel, lo que profundizó el enigma. Si había huido, ¿por qué dejaría la maleta? Si algo le había sucedido, nadie lo sabía. La policía inició una investigación, pero sin mucha dedicación. Un hombre que huye del matrimonio no es un caso, sentenció el delegado Firmino. Es un caso de desamor. Así comenzó la historia que pensé que nunca tendría fin ni explicación. 40 años de preguntas sin respuesta, 40 años cargando la cicatriz de un amor que parecía haber sido una falsedad. 40 años siendo la abandonada de Santa Cruz do Ribeirão. Pero la existencia tiene esas peculiaridades,
A veces guarda las respuestas para cuando ya ni siquiera recordamos las interrogantes. Y fue en una mañana ordinaria, de esas en las que no esperamos nada trascendental, que el destino decidió revelarme lo que tanto anhelaba, la verdad. Antes de narrar cómo descubrí la verdad sobre João, necesito retroceder en el tiempo, regresar para comprender quiénes éramos y por qué su desaparición me marcó tan profundamente. Nací y crecí aquí, en Santa Cruz do Ribeirão, hija de Sebastián, carpintero, y Helena, costurera. Éramos humildes, pero mi padre poseía manos prodigiosas que creaban los muebles más bellos de la región. Nuestra casa era modesta, pero albergaba los muebles más elaborados que se puedan imaginar. Perdí a mi padre a temprana edad. Tenía solo 12 años cuando falleció de neumonía, después de una inundación que sumergió nuestra casa durante 3 días. Mi madre tuvo que arreglárselas sola con 3 hijos, yo, la mayor, y mis 2 hermanos, José y Antonio. Mientras ella cosía día y noche, yo me encargaba del hogar y de mis hermanos. A temprana edad ya dominaba la preparación de frijoles, un plato que incluso la exigente doña Carmiña de la pensión, reconocida como la mejor cocinera del pueblo, elogiaba. Asistí a la escuela hasta los 16 años. Disfrutaba estudiar, especialmente la literatura. La profesora Norma afirmaba que tenía talento para la escritura y me alentaba a continuar. Sin embargo, la vida no permite sueños cuando el estómago ruge de hambre. Comencé a asistir a mi madre en la costura y pronto estaba confeccionando vestidos para las jóvenes del pueblo. Fue en esa época cuando conocí a João. Había venido de Palmeiras, una ciudad vecina ubicada a unos 40 kilómetros de distancia, para trabajar en la única sucursal bancaria de Santa Cruz. Era un joven apuesto, alto, de cabello negro impecablemente peinado y ojos castaños con un brillo singular. Todos comentaban sobre el nuevo empleado del banco, especialmente las jóvenes casaderas. Nuestro primer encuentro ocurrió cuando visitó nuestra casa para encargar unas camisas. Mi madre padecía artritis en las manos ese día, así que fui yo quien tomó sus medidas. Recuerdo como si fuera hoy el temblor de mis manos mientras deslizaba la cinta métrica por sus hombros. João lo notó y sonrió, una sonrisa que penetró directamente en mi corazón sin pedir permiso. Después de aquel día, comenzó a visitarnos con más frecuencia. Doña Helena, necesito otra camisa. ¿Será posible hacer un ajuste en esta?, preguntaba. Mi madre pronto intuyó que no eran las camisas lo que atraía a João a nuestra casa. Una tarde, se ausentó deliberadamente dejándonos a solas. João finalmente reunió valor y me invitó a pasear por la plaza después de la misa del domingo. Nuestra ciudad era tan conservadora que noviar significaba sentarse en la banca de la plaza con la familia presente o conversar en la sala de la casa. Aún con la vigilancia constante de mi madre, esos momentos con João se sentían impregnados de una magia especial. Él compartía sus aspiraciones de crecer profesionalmente en el banco, visualizándose como gerente en el futuro. Anhelaba, según decía, proporcionarme una existencia más holgada, quizás una casa hermosa, e incluso llevarme a conocer el mar 742. Un lugar que ninguno de los dos había tenido la oportunidad de visitar. Nuestro noviazgo duró 3 años. João siempre demostró ser un hombre respetuoso, evitando cualquier acción que pudiera comprometer mi reputación, un aspecto de suma importancia en aquel entonces. Nuestro primer beso, un fugaz y temeroso encuentro, tuvo lugar 6 meses después de iniciar nuestra relación, a escondidas detrás de la iglesia tras una jornada de trabajo comunitario. Ese beso me mantuvo despierta durante días. João se distinguía de los demás jóvenes del pueblo. Era un ávido lector, capaz de conversar sobre diversos temas y poseedor de ideas progresistas.
Me animaba a leer los libros que obtenía prestados de la biblioteca del pueblo vecino, 820. Gracias a él, descubrí a Jorge Amado, José de Alencar e incluso autores extranjeros como Víctor Hugo. Juan solía decir que, de haber tenido la oportunidad, yo podría haber sido profesora. Este respeto por mi intelecto era una cualidad poco común en aquellos tiempos. Nuestra relación contaba con la aprobación de ambas familias. Mi madre veía en Juan la promesa de un futuro seguro para mí. Doña Josefa, su madre, me apreciaba por mis habilidades en la cocina y el bordado, cualidades esenciales para una nuera en la década de los 80. Don Manuel, el padre de Juan, era un hombre de pocas palabras, pero siempre me trató con amabilidad. 859. Después de 3 años de noviazgo, Joan me propuso matrimonio bajo la sombra del gran árbol de mango en la plaza principal. No teníamos un anillo ostentoso, éramos demasiado humildes para eso, pero me prometió trabajar arduamente para que nunca nos faltara nada. Fijamos la fecha de la boda para octubre de 1982, mes en el que recibiría un aumento en el banco. Los meses de compromiso estuvieron llenos de trabajo y planificación. Mi madre y yo confeccionamos mi vestido de novia utilizando telas que las vecinas generosamente ayudaron a adquirir, cada una aportando su granito de arena. El velo fue un préstamo de mi prima Teresa, 938, quien se había casado 2 años antes. Joan ahorraba cada centavo de su salario para nuestra luna de miel y para comenzar nuestra vida juntos. Una semana antes del matrimonio, noté a Juan algo distante, preocupado. Al preguntarle qué le sucedía, me respondió que era simple nerviosismo, que estaba ansioso por comenzar nuestra vida juntos. Le creí, por supuesto. Estábamos tan cerca de la felicidad que nunca imaginé que algo pudiera salir mal. En la víspera del casamiento, siguiendo la tradición, nos mantuvimos separados. Él se quedó en casa de sus padres, mientras que mis amigas me hicieron compañía, 10-18. Trajeron pequeños obsequios, como un mantel y un juego de tazas, cosas sencillas pero de gran valor sentimental. Nos quedamos despiertas hasta tarde, conversando sobre mi vida de casada y riendo tímidamente sobre la noche de bodas. Yo, virgen como la mayoría de las jóvenes de buena familia de aquella época, me sentía nerviosa pero feliz. En la mañana del matrimonio desperté con el corazón ligero, a pesar de los nervios. El día era hermoso, con un cielo azul despejado, como si Dios hubiera enviado el mejor clima para bendecir nuestra unión. Mis amigas me ayudaron a arreglarme. Recuerdo, 10:59, el aroma del café fuerte que preparó mi madre, el sabor del pan con mantequilla que apenas pude probar debido a la ansiedad. Nadie podía sospechar que ese sería el inicio, no de una historia de amor, sino de un misterio que perduraría durante décadas. Mi casi esposo, el hombre que amaba y en quien confiaba plenamente, desaparecería sin dejar rastro, llevándose consigo no solo mis sueños, sino también mi dignidad en aquel pequeño pueblo donde la gente no olvida ni perdona, lo que nadie sabía, ni siquiera yo. En el corazón de secretos que permanecerían ocultos durante 4 décadas, Juan cargaba consigo un enigma que solo el destino revelaría de una manera insospechada. El 15 de octubre de 1982 amaneció como un sueño tejido en el cielo. El firmamento se extendía límpido, como si la naturaleza misma se uniera a la celebración de un amor naciente. Un despertar temprano, acompañado de una efervescencia en el vientre, anunciaba el comienzo de una nueva etapa. La anticipación, dulce y embriagadora, envolvía cada pensamiento, cada movimiento. Mis amigas, cómplices de este día especial, llegaron puntuales para ayudarme a prepararme. C, con destreza y cariño, moldeó mi cabello en un elegante moño con mechones sueltos, siguiendo la moda de la época.
Lourdes, con su toque delicado, adornó mi peinado con flores frescas. Minra, con la sabiduría que le confería su experiencia como mujer casada, compartió consejos nupciales que provocaron risas nerviosas entre todas. Mi madre, con la inquietud propia de una madre, entraba y salía de la habitación, supervisando cada detalle del vestido, ajustando el velo con manos temblorosas. Sus ojos, inundados de una mezcla de orgullo y preocupación, reflejaban el sentir de una madre que ve a su hija emprender un nuevo camino. Una hija casada es una hija perdida, repetía citando un antiguo proverbio. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que mi felicidad residía en haber encontrado a un hombre bueno como Juan. Cuando finalmente me enfundé en el vestido, un silencio reverencial inundó la habitación. Su sencillez realzaba su belleza. Un cetín blanco adornado con encaje en las mangas largas y en el dobladillo. El corpiño, ceñido hasta la cintura, daba paso a una falda fluida y elegante. No era un vestido ostentoso como los que lucían las hijas de los hacendados, pero para mí era perfecto. Cada puntada impregnada de amor, cada detalle, cuidadosamente pensado durante incontables noches de labor a la luz del candil. «Estás hermosa, hija mía», pronunció mi madre con los ojos humedecidos por las lágrimas. Fue uno de los escasos momentos en que la vi mostrar sus emociones a flor de piel. Su carácter, forjado en la adversidad, la había convertido en una mujer de temple, pero en ese instante permitió que su máscara se desvaneciera por un instante. El automóvil que nos conduciría a la iglesia, un viejo palé prestado por el padrino, llegó engalanado con cintas blancas y flores. Mi tío C., hermano de mi padre, sería quien me acompañaría al altar. Se mostraba nervioso, acomodando su corbata de moño, una prenda que probablemente estrenaba en esa ocasión. El trayecto hacia la iglesia se me antojó eterno. Mi corazón latía con tal intensidad que temía que todos pudieran escucharlo. Mis pensamientos, absortos en Juan, intentaban imaginar su estado de ánimo. ¿Sentiría la misma inquietud que yo? ¿Su corazón también palpitaría al ritmo de la anticipación? La iglesia de San Sebastián, el santo patrón de la ciudad, se vestía de gala con jazmines y margaritas, flores sencillas, recolectadas de los jardines de las vecinas, impregnaban el ambiente con un aroma dulce y hogareño. Al detenerse el automóvil frente a la iglesia, constaté que casi toda la comunidad se había congregado allí. En los pueblos pequeños como Santa Cruz, un matrimonio es un acontecimiento que concierne a todos, incluso a aquellos que no han sido invitados formalmente. Respiré hondo y me aferré al brazo de mi tío. La marcha nupcial resonó en el vetusto órgano de la iglesia, interpretada por doña Aparecida, la profesora de música. Las puertas se abrieron y todos los presentes se pusieron de pie para verme. Di el primer paso, procurando no tropezar con el dobladillo del vestido o, peor aún, con mis propios nervios. Fue en ese instante, mientras avanzaba lentamente por el pasillo central de la iglesia, cuando percibí algo inusual. El lugar donde Juan debía guardarme, junto al padre Antonio, estaba vacío. Mi primer pensamiento fue que se había retrasado, que pronto llegaría sin aliento, ofreciendo sus disculpas. Continué avanzando, aunque a un ritmo más lento, concediéndole tiempo para aparecer. Al llegar al altar, el murmullo ya se había extendido entre los asistentes. El padre. Antonio me dirigió una mirada cargada de inquietud. «Mi niña», comenzó, «parece que enfrentamos un pequeño retraso. 15:41. «¿Esperamos un poco más?», susurró, asegurándose de que solo yo pudiera oírlo. Permanecí de pie, aferrando mi ramo de margaritas, intentando mantener una sonrisa que reflejara confianza, a pesar de que los minutos se alargaban. 10 minutos se transformaron en 20, luego en 30. Los murmullos crecían a mis espaldas
y sentía las miradas que mezclaban lástima, curiosidad e incluso la satisfacción maliciosa de algunos presentes. «Será mejor que te sientes un momento», sugirió el sacerdote después de casi una hora de espera. Fui conducida a un banco en la primera fila. Mi madre vino a sentarse a mi lado, sujetando mi mano con firmeza, 16 y 19. Su rostro lucía pálido. Una mezcla de preocupación y vergüenza comenzaba a manifestarse. El padre de Juan, don Manuel, salió discretamente para intentar localizar a su hijo. Regresó 15 minutos más tarde con una expresión de confusión y preocupación. «No está en casa ni en la plaza. Nadie lo ha visto desde anoche», informó en voz baja al sacerdote. Fue en ese instante que el murmullo en la iglesia se intensificó. Ya no se trataba solo de susurros. La gente hablaba abiertamente sobre lo que estaba ocurriendo. Escuché con claridad a una señora decir: «Se fugó con otra, 16:57. No hay otra explicación posible. Siempre me pareció raro que un muchacho del banco se interesara por una simple costurera», respondió otra. Esas palabras se sintieron como puñaladas. Sentí mi rostro arder de vergüenza y mis ojos se llenaron de lágrimas que me negué a derramar. No les daría el placer de verme derrumbarme. Después de casi 2 horas de espera, el padre Antonio tomó la decisión que todos anticipaban. «Hermanos y hermanas», comenzó, «parece que hoy no celebraremos este matrimonio. Les pido que regresen a sus hogares y recen por estos jóvenes». Algunas personas se acercaron, 17:34, para ofrecerme consuelo, especialmente las más cercanas a mí, pero la mayoría salió rápidamente, ansiosa por diseminar la noticia. María de los Dolores fue abandonada en el altar. Permanecí sentada allí, aún sosteniendo el ramo que comenzaba a marchitarse, incapaz de moverme, incapaz de asimilar lo que estaba sucediendo. Mi madrina Dulce, la mejor amiga de mi madre, se sentó a mi lado. «Vamos a casa, niña», me dijo. «Aquí ya no hay nada para ti». El regreso a casa fue el momento más humillante de mi vida. El mismo coche adornado que debía transportar a los novios, 18-11, felices hacia su nueva vida, ahora cargaba a una novia en shock y a su familia avergonzada. Las cintas blancas parecían burlarse de mi dolor, ondeando alegremente con el viento, mientras yo sentía que mi vida se había terminado. En casa, encontramos la mesa preparada para la pequeña recepción que tendríamos. Un pastel sencillo hecho por doña Carmina, bocadillos preparados por las vecinas, la botella de vino barato que sería nuestro brindis especial. Todo listo para una celebración que nunca ocurriría. Mi madre, práctica como siempre, comenzó a guardar, 18:46, las cosas. «No vamos a desperdiciar la comida», dijo sin mirarme. Sabía que esa era su manera de lidiar con el dolor, haciendo algo, ocupando sus manos. Me dirigí a mi habitación, aún con el vestido de novia puesto, y cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama y finalmente permití que las lágrimas fluyeran. Lloré silenciosamente, mordiendo la almohada para sofocar los sollozos. No quería que nadie me oyera. No quería más lástima, o peor, juicios. Por la noche algunas personas aparecieron, vecinos, parientes, amigos cercanos. Venían con el pretexto de traer 19:25 comida o ofrecer ayuda, pero yo sabía que estaban simplemente curiosos, queriendo ver de cerca la tragedia. Oí a mi madre agradeciendo vagamente y despidiéndolos. Ella siempre había mantenido la dignidad, incluso en los peores momentos. Las horas se arrastraban mientras yo permanecía acostada. En la cama, aún vestida, mirando al techo, cavilaba sobre Juan. Trataba de comprender lo sucedido. ¿Acaso había sufrido un percance? ¿Habría sido coaccionado por alguien? ¿O simplemente había decidido que ya no me amaba? Cada posibilidad parecía más desoladora que la anterior. Al día siguiente,
La noticia se propagó por todo Santa Cruz e incluso por las poblaciones aledañas. De inmediato, me convertí en la joven plantada en el altar. Las teorías más descabelladas comenzaron a circular, que Juan había huido con la hija del boticario, que había descubierto que ya no era virgen, que tenía deudas de juego y había escapado de sus acreedores. Cada versión más cruel y alejada de la realidad, una que yo misma desconocía. Su familia parecía genuinamente preocupada y confundida. Doña Josefa, la madre de Juan, me visitó 2 días después llevando un pastel y lágrimas sinceras. No sé qué le pasó a mi hijo, María. Él te quería, de eso estoy segura. Sus palabras trajeron un tenue consuelo, pero no resolvieron la interrogante que me consumía. ¿Dónde estaba Juan y por qué había desaparecido? Se notificó a la policía, pero, como ya mencioné, no mostraron mucho interés. Un hombre que abandona a su prometida en el altar no es el primero ni será el último, comentó el delegado Firmino. Para ellos era simplemente un caso más de novio arrepentido, no una desaparición preocupante. Una semana más tarde, la maleta de Juan fue hallada en la estación de autobuses. Estaba intacta, con la ropa cuidadosamente doblada que planeaba llevar para nuestra luna de miel. Esto solo incrementó el misterio. ¿Por qué abandonaría su maleta si había planeado fugarse? Y si no tenía planeado fugarse, ¿qué había ocurrido? Las semanas se transformaron en meses. Las miradas de lástima persistían. Los murmullos me seguían a donde fuera. Dejé de asistir a misa. No podía soportar estar en esa iglesia nuevamente. Dejé de confeccionar vestidos de novia, pues las memorias eran demasiado dolorosas. Mi madre, quien al inicio parecía más preocupada por la vergüenza que por mí, gradualmente se convirtió en mi mayor apoyo. El tiempo lo cura todo, hija, decía mientras me servía un café caliente en las mañanas en que apenas lograba levantarme de la cama. Pero el tiempo, que dicen ser el mejor remedio, pareció únicamente congelar aquel dolor inicial, preservarlo como un insecto en ámbar. No hubo cura, solo una lenta adaptación al dolor, un aprender a vivir cargando ese peso. Y lo peor, sin respuestas, sin cierre, solo preguntas que resonaban en el silencio de los días, semanas, años y décadas que siguieron. Lo que ignoraba entonces, mientras me ahogaba en ese dolor reciente, es que la desaparición de Juan ocultaba un secreto mucho mayor de lo que jamás podría imaginar. Un secreto que solo descubriría 40 años después, cuando ya había casi perdido la esperanza de algún día comprender lo que realmente aconteció aquel 15 de octubre de 1982. Los años transcurrieron como siempre, indiferentes a nuestros pesares. Santa Cruz del Ribeirão continuó siendo el mismo lugar apacible donde las estaciones se alternaban, trayendo lluvias y sequías, nacimientos y decesos, fiestas y tristezas. La ciudad se transformó. Llegó el asfalto, el teléfono en casi todas las casas, después Internet y los celulares. El mundo exterior avanzaba, pero para mí era como si una parte de mí se hubiera detenido en ese día. En los primeros años tras la desaparición de Juan, aún alimentaba esperanzas, cada vez que alguien tocaba la puerta o el teléfono sonaba. Cuando instalaron uno en la tienda de Don Juca, donde podíamos recibir llamadas, mi corazón se aceleraba. Quizás era él. Intentar explicar, regresar para decir que todo había sido un terrible malentendido, llegó demasiado tarde. Los rumores sobre lo que le había sucedido a él se atenuaron con el tiempo, reemplazados por chismes y escándalos recientes en el pueblo. No obstante, para mí, el enigma persistía, una herida que se resistía a sanar por completo. Mi madre falleció en 1990 a causa de un derrame cerebral que se la llevó en cuestión de horas. Fue sepultada junto a mi padre en el modesto cementerio de Santa Cruz. Durante el funeral, Manuel,
el hermano menor de Juan, me observó desde la distancia. Tenía apenas 15 años cuando su hermano desapareció. Ahora era un hombre adulto, padre de familia. Se acercó a mí después de que todos se habían ido y me dijo en voz baja: «Él te quería mucho, María. De eso estoy seguro». Fue la única ocasión en que hablamos de Juan directamente, un pequeño consuelo que guardé conmigo. Continué viviendo en la misma casa, haciéndome cargo del negocio de costura de mi madre. Me hice conocida en la región por confeccionar los mejores vestidos de fiesta, aunque nunca volví a coser un vestido de novia. No podía tocar esa tela blanca sin sentir una opresión en el pecho. Tuve algunos pretendientes a lo largo de los años, hombres buenos que quizás podrían haberme hecho feliz, viudos principalmente, que buscaban una mujer respetable para cuidar la casa y los hijos, o solteros que finalmente decidían que era hora de establecerse. Pero nunca logré abrirme a otro amor, no por lealtad a Juan, mucho menos por ser fiel a alguien que me abandonó, sino porque la confianza se había roto de una manera que no podía reparar. «Morirás solterona», me dijo una vez mi prima Turisa, no con malicia, sino con la franqueza cruda de quien ya es demasiado íntima para medir sus palabras. «Mejor sola que mal acompañada», respondí, repitiendo el dicho que se había convertido en mi mantra. Pero la verdad era más compleja. Tenía temor de abrirme, de confiar, de exponerme al riesgo de ser lastimada nuevamente. El tiempo transcurrió. Vi a mis sobrinos crecer, casarse, tener sus propios hijos. Vi a Santa Cruz modernizarse lentamente. La antigua sucursal bancaria, donde Juan trabajaba, se convirtió en parte de un gran banco nacional. La iglesia fue remodelada, perdiendo un poco de aquel encanto antiguo, pero ganando comodidades modernas. La plaza donde solíamos cortejarnos ahora tenía wifi gratuito y los jóvenes pasaban más tiempo mirando sus celulares que conversando entre ellos. Envejecí. Los cabellos negros que Juan tanto admiraba se tornaron grises, después completamente blancos. Las manos ágiles que se movían con destreza sobre la máquina de coser comenzaron a sentir el peso de los años, la artritis haciendo que cada puntada fuera más dolorosa. El rostro en el espejo fue ganando arrugas, marcas del tiempo y de las expresiones, principalmente de la tristeza y la resignación que fueron mis compañeras más fieles. La familia de Juan también siguió adelante. Sus padres fallecieron. Primero don Manuel, de un ataque al corazón en 1995. Después doña Josefa, que se consumió lentamente con Alzheimer hasta partir en 2003. Su hermano se mudó a la capital, regresando solo ocasionalmente para visitar a sus parientes. Poco a poco, la presencia de Juan en el pueblo se fue desvaneciendo, quedando solo como parte de una historia antigua, un cuento local que los más ancianos contaban a los más jóvenes. Recuerdan a María de los Dolores, aquella que fue plantada en el altar. Esta era la manera en que muchos aún se referían a mí, especialmente a aquellos que no me conocían bien. La mujer definida por una ausencia, por algo que no sucedió. A veces eso me irritaba profundamente, en otras lo aceptaba con una resignación cansada. Después de todo, no era mentira. Aquel evento marcó de manera indeleble gran parte de mi existencia. En los aniversarios de aquel día, exceptuando el 15 de octubre, desarrollé un ritual muy personal. Me encerraba en casa, tomaba la única fotografía que conservaba de Juan, un retrato en blanco y negro donde aparecíamos juntos en la fiesta de San Juan, y pasaba horas contemplándola, intentando descifrar en aquel rostro joven y sonriente alguna señal, algún presagio de lo que estaba por venir. Nunca encontré nada más que recuerdos agridulces. A veces soñaba con él, sueños vívidos donde Juan surgía de la nada, envejecido como yo, explicándome dónde había estado todos esos años. En esos sueños
Las explicaciones siempre eran coherentes, perfectamente razonables, y sentía un alivio profundo al finalmente comprender. Luego despertaba y me daba cuenta de que la explicación se había desvanecido como niebla, dejando tras de sí aquel viejo dolor familiar. Durante más de una década, contraté regularmente a un detective privado de Aguas Claras para intentar hallar pistas sobre Juan. Al principio, el hombre, un ex policía llamado Geraldo, parecía genuinamente interesado en el caso. Persiguió algunas pistas, habló con personas en pueblos cercanos, incluso viajó hasta Sao Paulo siguiendo un rumor de que alguien parecido a Juan había sido visto por allí, pero nunca encontró nada concreto. Señora María, después de tanto tiempo, es como buscar una aguja en un pajar, me dijo en una de nuestras últimas conversaciones en 2010. Él también estaba envejeciendo, cerca de la jubilación, y podía notar en sus ojos que había perdido la esperanza de resolver aquel enigma. Pagué su última factura, le agradecí sus años de servicio y acepté que algunas preguntas tal vez nunca serían respondidas. La gente siempre me cuestionaba por qué no me mudaba de Santa Cruz, por qué seguía viviendo en el mismo lugar donde había sufrido tal humillación. La verdad es que pensé en marcharme muchas veces. Llegué a hacer planes, a soñar con una vida nueva en una ciudad grande donde nadie me conociera, donde pudiera ser simplemente María, no la novia abandonada. Pero nunca tuve el valor. Quizás fuera temor a lo desconocido. O quizás, y esta es la explicación que más me atormenta, quizás fuera la esperanza secreta de que algún día Juan regresaría y me encontraría. Qué absurdo, ¿verdad? Después de todo, después de décadas, aún persistía esa pequeña llama dentro de mí que se negaba a extinguirse por completo. En 2022, cuando ya tenía 65 años y creía que pasaría el resto de mis días con esta historia sin resolver, el destino decidió jugarme una última broma, una broma cruel y liberadora al mismo tiempo, que revelaría la verdad sobre la desaparición de Juan de una forma que jamás podría haber imaginado. Y todo comenzó con una simple carta entregada por el correo un jueves común, 15 de marzo de 2022, una fecha que jamás olvidaré, tan significativa como aquel lejano 15 de octubre. Era un jueves cualquiera, de esos que transcurren sin mayores sobresaltos cuando se tienen 65 años y una rutina establecida. Me desperté con mis dolores de espalda habituales, preparé mi café, alimenté a los gatos que se habían convertido en mi compañía en los últimos años y me senté en la terraza a esperar al cartero Juvenal, que siempre pasaba entre las 9 y las 10 de la mañana. Juvenal, un muchacho de unos 30 años, era nieto de conocidos míos y siempre se detenía a tomar un café cuando entregaba correspondencia, que a estas alturas de la vida eran generalmente solo cuentas o folletos publicitarios. Aquel día, sin embargo, traía algo diferente, un sobre de Manila sin remitente con mi nombre completo escrito a máquina y un papel blanco pegado en el frente con la palabra Dona. María, esto llegó para usted, 3209. Parece importante, expresó él, denotando curiosidad. Tomé el sobre con una sensación extraña. Su peso sugería la presencia de varios documentos. Carecía de sello, indicando que había sido entregado directamente en la oficina de correos local. ¿Quiere que lo abra por usted?, ofreció Juvenal, siempre atento, pero también con un visible interés en el contenido misterioso. No es necesario, hijo. Estas manos viejas aún pueden abrir el sobre, respondí, procurando ocultar mi propia intriga. Después de que Juvenal se retiró 25, me senté a la mesa de la cocina y abrí el sobre con cautela. En su interior encontré una carta escrita a mano y diversos documentos oficiales que, a primera vista, parecían provenir de un centro médico. La misiva comenzaba así: Estimada señora María de los Dolores,
Mi nombre es Carlos Eduardo Méndez y soy médico en el Hospital Municipal de San Mateo, a 200 kilómetros de Santa Cruz del Ribeirão. Le escribo a petición de un paciente que ha estado bajo mi cuidado durante varios años. Su nombre es Juan Pereira da Silva. Mi corazón se detuvo por un instante. Después de 40 años, ver el nombre Juan 3322 escrito de manera tan directa fue como recibir una descarga eléctrica. Mis manos comenzaron a temblar de tal manera que necesité colocar la carta sobre la mesa para poder continuar leyendo. El señor Juan se encuentra en la fase terminal de una enfermedad neurológica degenerativa y está consciente de que le queda poco tiempo de vida. Su mayor anhelo, que expresa constantemente, es poder hablar con usted antes de partir. Él me ha autorizado a contarle brevemente su historia para que pueda decidir si desea o no atender a este último deseo. Lo que vino a continuación transformó, 3358, todo lo que yo creía saber sobre aquel fatídico día de octubre de 1982. Según la carta del médico, Juan nunca huyó de nuestro compromiso matrimonial en la víspera del gran día. Mientras regresaba de Aguas Claras, donde había ido a ultimar los detalles para nuestra luna de miel, sufrió un grave accidente en la carretera. Era de noche, llovía, y un camión perdió el control, impactando de lleno el coche donde Juan viajaba. Fue trasladado inconsciente al Hospital de San Mateo, la ciudad más grande y cercana al lugar del accidente. No portaba identificación. Había dejado, 3437, su billetera en casa, llevando consigo únicamente el dinero para las compras. Cuando finalmente recuperó la conciencia, aproximadamente 2 semanas después, Juan había perdido la memoria debido a un traumatismo cráneoencefálico severo. Durante años permaneció como un desconocido en aquel hospital, siendo posteriormente transferido a una institución de cuidados prolongados. Su identidad fue reconstruida paulatinamente a través de fragmentos de memoria que volvían esporádicamente. Lo llamaban Juan porque él respondía a ese nombre, aunque no recordaba su apellido ni de dónde 3513 provenía. El médico explicaba que, con el tiempo, Juan fue recuperando parcialmente sus recuerdos, pero de forma fragmentada y confusa. Alrededor de 1990 ya sabía que provenía de un pueblo pequeño y que estaba comprometido, pero no lograba recordar el nombre del pueblo ni el de su prometida. Debido a complicaciones derivadas del accidente, desarrolló una forma de epilepsia que, con el paso de los años, evolucionó hacia una condición neurodegenerativa más grave. En 2019, tras una crisis particularmente intensa, Juan tuvo un momento de lucidez sorprendente. De repente, recordó 3553, Santa Cruz del Ribeirão, mi nombre y nuestro matrimonio programado. El doctor Carlos escribió que Juan cayó en una profunda depresión al percatarse de cuánto tiempo había transcurrido y al comprender que yo, probablemente, pensaba que él me había abandonado. La carta concluía con una petición y un número de teléfono. Juan no tiene mucho tiempo de vida, señora María. Los médicos estiman... Con semanas, quizás pocos meses, él ansiaba regresar a Biela una última vez para explicar personalmente lo sucedido y, sobre todo, implorar perdón por el dolor involuntario que le infligió. Comprendería perfectamente si ella no deseaba concederle esa petición. En caso de acceder, solicitaba que se comunicara al número indicado para coordinar su visita. Atentamente, Dr. Carlos Eduardo Méndez. María releía la misiva una y otra vez, incapaz de asimilar por completo su significado. Juan estaba vivo, no la había abandonado. Fue víctima de un accidente devastador y después prisionero de su propia mente, dañada durante 40 años. Mientras ella sufría, creyendo haber sido rechazada, él padecía en un hospital, sin siquiera recordar
quién era ni de dónde provenía. Las emociones irrumpieron en oleadas. Primero, una incredulidad absoluta. ¿Sería una broma cruel? Después, una rabia abrasadora. ¿Por qué nadie lo identificó? ¿Por qué su familia no lo buscó en los hospitales cercanos? Luego, una culpa abrumadora. ¿Y si ella hubiera indagado más, trascendido las búsquedas superficiales de la policía local? Finalmente, una profunda tristeza por el tiempo perdido, por los sueños truncados, por los 40 años irrecuperables. Pasó el día entero en estado de conmoción, deambulando por la casa como un espectro, tomando la carta y volviéndola a leer, verificando los documentos médicos adjuntos que corroboraban la historia. Un reporte detallado del accidente, fechado el 14 de octubre de 1982, diagnósticos de amnesia postraumática, evolución del caso a lo largo de los años. Todo era real. A la mañana siguiente, con las manos aún temblorosas, marcó el número del doctor Carlos. Respondió al segundo timbre como si esperara su llamada. Doña María, gracias por comunicarse. Juan se alegrará mucho de saber que usted respondió. Su voz era afable, profesional, pero María percibió un dejo de genuina compasión. Realizó múltiples preguntas, aún intentando procesar todo aquello. Él respondió con paciencia, brindando detalles que no estaban en la carta. Explicó que Juan había transitado por diversos hospitales e instituciones a lo largo de los años, lo cual dificultó aún más cualquier intento de rastreo, que su condición era atípica y compleja, con periodos de lucidez seguidos por recaídas profundas. Le encantaría verla, doña María, añadió el médico al final de la conversación, pero comprende si usted no lo desea. Él sabe cuánto dolor causó, aunque involuntariamente. No necesitó reflexionar demasiado. A pesar de la confusión de sentimientos, existía una certeza. Debía ver a Juan. Necesitaba mirarlo a los ojos, escuchar su voz, comprender cabalmente lo sucedido. Necesitaba ese cierre, después de 4 décadas de interrogantes sin respuesta. Iré hasta allí, dijo finalmente. ¿Cuándo puedo ir? Cuanto antes, doña María. Como mencioné en la carta, su estado es terminal. Ya he dispuesto todo para recibirla en cualquier momento. 2 días después, se encontraba en un autobús con destino a San Mateo, un trayecto de 4 horas que se antojaba a la vez interminable y fugaz. Llevaba consigo apenas una pequeña maleta con lo indispensable y, en un arrebato que ni ella misma comprendió del todo, la vieja fotografía de ambos en la fiesta de San Juan. El doctor Carlos la aguardaba en la terminal de autobuses, tal como lo prometió. Era un hombre de mediana edad, de cabellos canos, mirada amable tras unos lentes de montura delgada. La reconoció de inmediato, lo cual la sorprendió. Juan tiene una foto suya, explicó mientras la conducía a su vehículo. Es una de las pocas cosas que conservaba consigo el día del accidente. Estaba guardada en la Biblia que llevaba en el bolsillo de la camisa. La lluvia deterioró la mayor parte, pero el rostro se conservaba intacto. Él contemplaba esa fotografía cada día. Esa revelación me impactó como un mazazo. Juan guardaba una foto mía. Mientras yo observaba nuestra única imagen juntos en los aniversarios de aquel fatídico día, él hacía lo mismo con mi efigie, preservada por azares del destino. El hospital se erigía en las afueras de la ciudad, un complejo médico de dimensiones colosales, superior a cualquier edificación que tuviéramos en Santa Cruz. Mientras avanzábamos por los pasillos en dirección a la habitación de Juan, el doctor Carlos me preparaba psicológicamente. Ya no se parece al hombre que usted conoció, doña María. La enfermedad y el tiempo lo han transformado profundamente. Hay días mejores y peores. Hoy está lúcido, consciente, ansioso por verla, pero debo advertirle que puede fatigarse con rapidez o sentirse abrumado emocionalmente. Asentí.
tratando de controlar mi propio torbellino emocional. Al llegar a la puerta de la habitación 307, el médico se detuvo. La dejaré entrar sola. Estaré aquí afuera si necesita algo. Inspiré profundamente, acomodé mi cabello canoso por puro nerviosismo y entré al cuarto. Allí, sentado en un sillón junto a la ventana, se encontraba un hombre anciano, delgado, con el cabello completamente blanco y ralo. Estaba conectado a un monitor cardíaco y tenía una línea de oxígeno en la nariz. Sus manos, posadas sobre el regazo, temblaban ligeramente. Al verme, sus ojos, los mismos ojos castaños que alguna vez me quitaron el sueño, se iluminaron con un brillo que el tiempo no logró extinguir. «María», dijo con voz débil pero clara, «eres tú». No era una pregunta, sino una constatación maravillada, como si, a pesar de las arrugas y las canas, de los 40 años transcurridos, pudiera ver más allá, hasta la joven que fui. «Juan», fue lo único que pude articular antes de que las lágrimas brotaran. Me acerqué lentamente, como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo si me movía demasiado rápido. Él extendió una mano temblorosa hacia mí. Vacilé por un instante. Había tanta historia, tanto dolor entre nosotros, pero entonces la tomé entre las mías. Estaba fría, frágil, los huesos prominentes bajo la piel fina. «Perdóname», fueron sus siguientes palabras, mientras lágrimas también resbalaban por su rostro arrugado. «Nunca quise dejarte». Me senté en la silla a su lado, aún sosteniendo su mano, y así comenzó nuestra conversación. Una conversación que duró horas y atravesó 40 años de separación, sufrimiento y preguntas sin respuesta. Juan me contó lo que recordaba de aquel último día, lo feliz que estaba, lo ansioso que se sentía por nuestra boda, cómo había ido a Aguas Claras a comprarme un regalo sorpresa. Describió la fuerte lluvia que comenzó a caer cuando regresaba, cómo se preocupó por llegar tarde a nuestra última charla antes del matrimonio. Lo último que recuerdo son faros viniendo hacia mí, después oscuridad, dijo. Cuando despertó semanas después, no sabía quién era, de dónde venía o qué hacía en esa carretera. Habló sobre los años de confusión, los fragmentos de memoria que iban y venían, la frustración de saber que tenía una vida anterior, pero no lograba acceder a ella por completo. Cómo poco a poco fue reconstruyendo pedazos de su identidad, pero nunca lo suficiente para encontrar el camino de vuelta a casa, hacia mí. «Soñaba contigo», dijo en un momento. «Aún sin recordar tu nombre o tu rostro, soñaba con una mujer esperándome en una iglesia. Solo muchos años después entendí lo que aquel sueño significaba. Le conté sobre mi vida durante estos años, la vergüenza inicial, las teorías crueles del pueblo, cómo gradualmente aprendí a sobrellevar esa herida que nunca cerró. Hablamos de su familia, o más bien, de lo poco que sabía de ella. Me contó cómo sus padres habían fallecido sin conocer el destino de su hijo, cómo su hermano residía ahora en la capital y rara vez regresaba a Santa Cruz. «¿Me buscaron?», inquirió Juan, su voz temblaba ligeramente. «Sí», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «Tu padre recorrió todos los pueblos aledaños durante semanas. La policía también realizó una búsqueda, aunque no se extendieron lo suficiente». La conversación se veía interrumpida en ocasiones, ya fuera porque Juan se sentía fatigado o porque la emoción nos sobrepasaba a ambos. El doctor Carlos entraba de vez en cuando para monitorear sus signos vitales o administrarle medicamentos. A media tarde le mostré a Juan una fotografía que había llevado conmigo, una imagen de ambos, jóvenes y radiantes, en la fiesta de San Juan. La sostuvo con manos temblorosas, su mirada fija en ella como si intentara reconectar con aquel joven que una vez fue. «Éramos tan jóvenes», murmuró. «Teníamos toda una vida por delante». Con esfuerzo, abrió el cajón de la mesita de noche y extrajo una pequeña caja. En su interior se encontraba la fotografía mía que me había mencionado,
Aunque con un recorte y dañada por el agua, mi rostro juvenil aún era visible. Durante mucho tiempo no supe quién era esta joven, confesó, pero sentía que era importante. Cuando por fin te recordé, esta fotografía se convirtió en mi único vínculo, mi único consuelo. La noche se aproximaba y el doctor Carlos me sugirió que fuera a descansar al alojamiento para familiares que habían preparado para mí. Juan estaba exhausto, pero se resistía a dejarme marchar. ¿Volverás mañana?, preguntó con una vulnerabilidad que me destrozó el corazón. Sí, volveré, prometí, estrechando su mano. Aún tenemos mucho de qué hablar. Pasé 3 días en San Mateo, visitando a Juan desde el desayuno hasta el anochecer. Conversamos sobre todo, el pasado que compartimos, las vidas separadas que vivimos, los sueños que no llegamos a realizar. Hubo muchas lágrimas, pero también momentos de risa al recordar anécdotas felices de nuestro breve tiempo juntos. En el tercer día, noté que Juan estaba más débil, le costaba más hablar y se cansaba con mayor facilidad. El doctor Carlos me llamó a una conversación privada en el pasillo. Está empeorando más rápido de lo que esperábamos, dijo con la franqueza amable de los médicos acostumbrados a dar malas noticias. Tu presencia le ha traído una paz que nunca tuvo, pero también está consumiendo sus últimas energías. Emocionalmente es muy intenso para él. ¿Cuánto tiempo?, pregunté directamente. Días, tal vez no más que eso. Regresé a la habitación con esa información pesando en mi interior. Juan percibió el cambio en mi semblante. Te contó que estoy empeorando, ¿verdad? No era una pregunta. Asentí, incapaz de mentir. Está bien, dijo con una serenidad sorprendente. Te encontré. Pude explicarte. Pude pedirte perdón. Es más de lo que merecía, más de lo que esperaba. Esa noche, mientras me preparaba para regresar al alojamiento, Juan tomó mi mano con una fuerza inesperada. María, dijo, mirándome directamente a los ojos. ¿Me perdonas por todo? ¿Por los años que perdimos? ¿Por el dolor que te causé, incluso sin querer? Observé a aquel hombre, tan diferente del joven del que me enamoré, pero que aún conservaba algo esencial de él. La gentileza en la mirada, la preocupación por mis sentimientos por encima de los suyos propios. Y me di cuenta de que el perdón ya había sucedido en mi interior, sin que yo fuera consciente de ello. Sí, Juan, respondí, las lágrimas cayendo libremente. Te perdono. No hay nada que perdonar. Fue el destino, no fue tu culpa. Entonces sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Una sonrisa enfermiza me transportó a 1982, a una plaza soleada en Santa Cruz do Ribeirão, donde 2 jóvenes forjaban sueños de un porvenir compartido. Aún te amo, susurró con una voz débil, aunque firme. Nunca dejé de quererte, incluso cuando no sabía quién eras. Esas palabras largamente anheladas, escuchadas 4 décadas después de lo que debió ser nuestra boda, desataron algo en mí. Una compuerta que se abrió, liberando sentimientos que había reprimido, negado, sepultado. Yo también te amo, João, respondí, comprendiendo la verdad de esas palabras al articularlas. Creo que nunca dejé de amarte. Así, 40 años después, por fin intercambiamos nuestras promesas de amor, no en una iglesia adornada ante toda la ciudad, sino en un cuarto de hospital, frente a nuestras almas envejecidas, aunque finalmente en paz. Lo que ignoraba era que ese instante de reconciliación, ese reencuentro milagroso después de 4 décadas, sería tan solo el inicio de otro capítulo en nuestra historia. Un capítulo breve, doloroso, pero también profundamente sanador y transformador. Esa noche, regresé al alojamiento del hospital con el corazón convulsionado. Le había dicho a Juan que lo perdonaba, que aún lo amaba, y era verdad. Pero, al encontrarme a solas, sentada en el borde de esa cama ajena, todas las emociones que había contenido durante nuestro encuentro
brotaron como una tempestad. 40 años perdidos por un accidente. 40 años de dolor, vergüenza, interrogantes sin respuesta. ¿Por qué el destino había sido tan cruel con nosotros? ¿Por qué nadie lo encontró? ¿Por qué no buscaron con mayor ahínco en hospitales de otras ciudades? ¿Por qué ni la policía, ni su familia, ni siquiera yo misma contemplamos esa posibilidad? La ira surgió primero, una rabia que no sabía que aún albergaba, que quizá nunca había sentido realmente porque había estado demasiado ocupada intentando sobrevivir a la humillación. Ira contra el mundo, contra el destino, contra las circunstancias, incluso contra Dios. Lloré como no lo hacía en décadas, un llanto profundo, visceral, que parecía emanar no solo de esa mujer de 65 años, sino también de la joven de 25 a la que le arrebataron sus sueños en un solo día. Era como si, por fin, pudiera sentir plenamente el dolor que había contenido durante tanto tiempo ahora que conocía la verdad. Tomé el pequeño crucifijo que llevaba en mi bolso, un obsequio de mi madre que me acompañaba desde hacía años, y lo apreté con fuerza. ¿Por qué?, pregunté en voz alta como si Dios pudiera responderme directamente. ¿Por qué separarnos así? ¿Por qué reunirnos solo cuando es demasiado tarde? No hubo respuesta, por supuesto, tan solo el silencio del cuarto y el sonido distante de los equipos del hospital. Pero, de alguna manera, esa explosión de emoción fue catártica. Era como si por primera vez pudiera llorar por lo que realmente había sucedido, no por el abandono que imaginé durante décadas, sino por la tragedia real que nos separó. Dormí poco y mal esa noche. A la mañana siguiente, cuando volví al cuarto de João, él notó mis ojos hinchados de inmediato. ¿Lloraste?, dijo, extendiendo la mano para acariciar mi rostro. Lloré, admití. Por todo lo que perdimos, por todos estos años. Él asintió comprensivo. Yo también lloré mucho cuando me acordé de todo. Primero, de felicidad por finalmente recuperar mi identidad, mi historia. Después, de desesperación, cuando entendí cuánto tiempo había pasado y cuánto debiste haber sufrido. Me senté a su lado y tomé su mano. Parecía aún más débil que el día anterior, más fría, pero sus ojos estaban claros, lúcidos. Necesito contarte más sobre estos años, dijo. Imagínese cómo fue vivir sin saber quién era, pero sintiendo que faltaba algo esencial, comenzó Juan, adentrándome en los detalles de su dilatada travesía. Narró su paso por diversos hospitales e instituciones en sus primeros años, siempre como un desconocido aquejado de amnesia. Eventualmente, recibió el nombre de Juan da Silva, una combinación del primer nombre que recordaba vagamente y el apellido más común de Brasil. Intentó reconstruir su existencia a pesar de las profundas lagunas en su memoria. Durante algunos años trabajé en la propia institución donde recibía tratamiento, relató. Cuidaba el huerto, realizaba pequeñas tareas administrativas. Siempre tuve la sensación de poseer algún conocimiento relacionado con los números, pero no lograba precisar qué era. Luego, abordó el tema de las crisis epilépticas que comenzaron a manifestarse varios años después del accidente, una secuela del traumatismo cráneoencefálico sufrido. Estas crisis, lamentablemente, afectaron aún más su memoria y su capacidad para desenvolverse. Cada crisis borraba un poco más de lo que había logrado recuperar, explicó con tristeza. Era como construir un castillo de arena y ver cómo las olas lo iban desmoronando poco a poco. Compartió recuerdos fragmentados que aparecían y desaparecían, el aroma del jazmín que inexplicablemente lo hacía llorar, una melodía que le provocaba una tristeza profunda, la visión de novias que le generaba una angustia indescriptible. En 1990, tuve un sueño tan real que desperté llorando, reveló.
Soñé con una mujer vestida de blanco esperándome. No podía ver su rostro con claridad, pero sabía que era alguien importante, alguien a quien había lastimado profundamente. Fue la primera vez que tuve la sensación concreta de haber dejado atrás a alguien que me amaba. Hablar de ello lo conmovió tanto que necesitamos hacer una pausa. El doctor Carlos entró para monitorear sus signos vitales, preocupado por la alteración en el monitor cardíaco. Ofreció medicación para calmarlo, pero Juan se negó. «Necesito estar lúcido para esto», insistió. «Por favor, doctor, he esperado décadas por este momento». Una vez que estuvimos a solas nuevamente, Juan prosiguió con su relato. Mencionó cómo, a principios de la década de 2000, su condición comenzó a deteriorarse. La epilepsia había evolucionado hacia una enfermedad neurodegenerativa más compleja, que afectaba progresivamente su movilidad y sus funciones cognitivas. Fue entonces cuando conocí al doctor Carlos, explicó. Se interesó por mi caso, no solo desde el punto de vista médico, sino también desde una perspectiva humana. Fue la primera persona que realmente se dedicó a intentar entender quién era yo. En 2019, tras una crisis particularmente grave que casi le cuesta la vida, Juan experimentó lo que los médicos denominan lucidez paradójica, un fenómeno en el que pacientes con enfermedades neurodegenerativas experimentan momentos de claridad sorprendente, generalmente cercanos al final de la vida. De repente, todo regresó, dijo, con los ojos iluminados al recordar. Santa Cruz do Ribeirão, mis padres, mi hermano, el banco donde trabajaba y tú, María. Regresaste con tanta fuerza a mi memoria que sentí como si estuviera allí, en aquel último día, preparándome para nuestra boda. Fue en ese momento cuando cayó en una profunda depresión, comprendiendo finalmente todo lo que había perdido, todo el sufrimiento que involuntariamente había causado. Quise morir, admitió con voz queda. Pensé en acabar con todo, pero el doctor Carlos me convenció de que intentara encontrarte primero, de al menos intentar explicar lo que había sucedido. La búsqueda no fue sencilla. Santa Cruz do Ribeirão era un pueblo pequeño, pero sin un apellido completo u otros detalles específicos, era difícil localizarlo. Además, la salud de Juan se deterioraba constantemente, lo que limitaba sus posibilidades. Fue solo a principios de este año que logramos encontrar información suficiente, explicó. Un enfermero de este hospital es sobrino de alguien de Santa Cruz, y cuando escuchó, así fue como la historia nos conectó, y descubrimos su nombre completo, que seguía viviendo allí y que nunca se había casado. El doctor Carlos, temiendo que la noticia fuera un impacto demasiado fuerte para mí, y también preocupado por la reacción de Juan si me negaba a verlo, optó por un enfoque cauteloso mediante una carta explicativa. Me recomendó no hacerme ilusiones. Juan, con tristeza, sugirió que tal vez yo no quisiera reabrir esa herida, que podría estar enojada o incluso no creer la historia, pero yo creí de inmediato. Algo dentro de mí siempre supo que no me habría abandonado por voluntad propia. Esta revelación llenó sus ojos de lágrimas. Gracias por eso, susurró, por mantener esa fe en mí, incluso cuando todo indicaba lo contrario. Hablamos durante horas ese día, alternando recuerdos dolorosos con momentos más ligeros donde evocábamos nuestro tiempo, juntos antes de la tragedia. Juan estaba visiblemente más débil que en los días anteriores, necesitando pausas frecuentes para descansar, pero había una férrea determinación en su voz. Quería contarlo todo, explicarlo todo, no dejar ninguna pregunta sin respuesta. Al final de la tarde, cuando la luz del sol entraba oblicuamente por la ventana del hospital, creando un patrón dorado en la pared blanca, Juan tomó mi mano con una seriedad renovada. «María, tengo una petición que hacer.
dijo con voz trémula pero decidida. Sé que puede parecer una locura y que es demasiado tarde, pero ¿te casarías conmigo aquí, ahora, de la forma en que sea posible? La pregunta me tomó completamente por sorpresa. Lo miré. Ese hombre tan diferente físicamente del joven que conocí, pero aún cargando la misma alma gentil, la misma capacidad de sorprenderme. Juan, estás... comencé, sin saber cómo continuar. Muriendo, completó con una franqueza sorprendente. Sí, lo estoy, y es exactamente por eso que quiero hacerlo. No para dejar las cosas bien a los ojos de los demás o de Dios, sino porque nosotros merecemos esto. Merecemos cerrar este ciclo. Merecemos ser marido y mujer, aunque sea por pocos días. Me quedé en silencio por un momento, absorbiendo sus palabras, sintiendo su peso y, sorprendentemente, su verdad. Éramos dos personas mayores, marcadas por la vida, por el tiempo y por la tragedia. Ya no éramos aquellos jóvenes llenos de sueños, pero el amor, ese amor que sobrevivió 4 décadas de separación, ese amor aún estaba allí. Sí, respondí finalmente. Sí, Juan, me casaré contigo. Su rostro se iluminó con una sonrisa que parecía rejuvenecerlo, borrando momentáneamente las marcas de la enfermedad y del sufrimiento. Hablaré con el doctor. Carlos, dijo, intentando sentarse más derecho en la cama. Él conoce a un capellán del hospital. Tal vez podamos hacer algo sencillo aquí mismo, mañana. Lo interrumpí, viendo lo cansado que estaba. Vamos a planear eso mañana. Ahora necesitas descansar. Él asintió a regañadientes, aún sosteniendo mi mano con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer si me soltaba. A la mañana siguiente, conversamos con el doctor Carlos sobre la idea. Se veía visiblemente emocionado, pero también preocupado. Su condición se está deteriorando rápidamente, me explicó en privado. Si realmente quieren hacer esto, tiene que ser pronto. El capellán del hospital, el padre Mateo, era un hombre gentil y comprensivo. Cuando supo de nuestra historia, accedió de inmediato a realizar una ceremonia simplificada en la habitación de Juan, dispensando las formalidades usuales. A veces necesitamos recordar que detrás de las reglas de la Iglesia está el amor de Dios, dijo con una sonrisa gentil. Y pocas cosas demuestran ese amor más claramente que dos personas que, después de tanto sufrimiento, aún quieren confirmar su compromiso el uno con el otro. Rápidamente, se hizo una. En el hospital, una peculiar red de apoyo se tejió. Una enfermera, movida por la ternura, se dedicó a adornar la habitación con flores recolectadas del jardín del hospital. Otra se ofreció a hornear un pastel sencillo. El doctor Carlos, con un guiño cómplice, explicó que había conseguido 2 sortijas prestadas de un joyero amigo. No necesito un vestido blanco, comenté, mientras ayudaba a colocar las flores en un jarrón. De hecho, creo que aquella María joven de vestido blanco quedó atrás. Hoy somos personas distintas. Estás hermosa tal como estás, me dijo Juan desde la cama, con una luz singular en los ojos. La ceremonia se llevó a cabo a las 4 de la tarde de ese mismo día. La habitación del hospital, normalmente fría y aséptica, se había transformado con flores silvestres y algunas velas eléctricas, ya que las llamas reales estaban prohibidas por razones de seguridad. Juan estaba sentado en una silla, vestido con un pijama limpio y un suéter de lana oscuro que el doctor Carlos había traído para la ocasión. Yo llevaba el mismo vestido verde agua con el que había llegado al hospital, pero la enfermera Ana había colocado una pequeña flor blanca en mi cabello. Solo estaban presentes el padre Mateo, el doctor Carlos como testigo y 2 enfermeras que se habían encariñado con nuestra historia. Era muy diferente de la gran boda en la iglesia que habíamos planeado 40 años atrás, pero tenía una intimidad y una sinceridad que tal vez aquella nunca hubiera tenido.
El padre Mateo dirigió una ceremonia simple, pero profundamente conmovedora. Habló del amor que supera obstáculos, del tiempo que no logra borrar los sentimientos verdaderos y de las segundas oportunidades que a veces llegan de formas inesperadas. Cuando llegó el momento de los votos, Juan sorprendió a todos, incluyéndome a mí, al recitar de memoria las palabras exactas que había planeado decir en nuestra boda original. Su voz era débil, temblorosa, pero cada palabra era clara y llena de un sentimiento genuino. María de los Dolores comenzó tomando mis manos entre las suyas. Prometí estas palabras hace 40 años, y aunque mi memoria haya fallado en tantas cosas, nunca olvidé lo que quería decirte aquel día. Prometo amarte y respetarte, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Su voz se quebró al final, incluso aunque ahora sepamos que ese momento está más cerca de lo que nos gustaría. Fue mi turno. No había preparado nada, pero las palabras surgieron naturalmente del fondo de mi corazón. Juan, dije, luchando contra las lágrimas, la vida nos separó por 40 años, pero nuestros corazones nunca se alejaron realmente. Hoy entiendo que el amor verdadero no tiene fecha de caducidad, ni conoce distancia ni tiempo. Prometo estar a tu lado ahora, en los días que nos quedan juntos, con todo el amor que guardé durante todos estos años. Intercambiamos los anillos con manos temblorosas, más las suyas por la emoción que por la enfermedad. Cuando el padre Mateo nos declaró marido y mujer, hubo un instante de silencio reverente en la habitación, roto únicamente por el pitido constante del monitor cardíaco de Juan. ¿Puede besar a la novia?, sonrió el padre Mateo. Juan se inclinó con dificultad y nos besamos. Un beso suave, delicado, tan diferente de los besos apasionados de nuestra juventud, pero cargado de una intimidad y una profundidad que solo décadas de vida y sufrimiento podían crear. Después, hubo una pequeña celebración con pastel y jugo de uva, en lugar del champán, que Juan no podía beber por causa de sus medicamentos. Tomamos fotos, las primeras nuestras juntos desde aquella antigua foto de la fiesta de San Juan. En esas nuevas imágenes éramos dos ancianos frágiles, pero con sonrisas que irradiaban una alegría auténtica y una paz profunda. Finalmente, la unión se consumó en la soledad de nuestra compañía. Juan, con mi mano entre las suyas, contemplaba el anillo que ahora adornaba mi dedo. Sus palabras, grabadas a fuego en mi memoria, resonarán por siempre. María, creo que el destino, al final, no ha sido tan despiadado. Nos separó, sí, pero también nos unió cuando más lo necesitábamos. Tal vez sea preferible disfrutar de unos pocos días de un amor verdadero y completo a vivir décadas en la mediocridad de una relación incompleta o que se diluya con el tiempo. Esa noche, al regresar al alojamiento, no vertí lágrimas de rabia o desolación como la vez anterior. Mi llanto era un torbellino de emociones complejas, una alegría mitigada por haberme casado, al fin, con el hombre que siempre amé, una tristeza punzante al saber que nuestro tiempo juntos sería fugaz, una gratitud inmensa por la oportunidad de cerrar este capítulo y una paz inusual, como si un peso enorme se hubiera esfumado de mis hombros. Los días que siguieron fueron una amalgama singular de luna de miel y despedida. Cada instante lo pasaba junto a Juan, conversando, riendo o simplemente sentados en silencio, embelesados por la simple presencia del otro después de tantos años de separación. En una de esas tardes, Juan me pidió que le leyera, como solíamos hacer en nuestro noviazgo, cuando compartíamos los libros que él traía del pueblo vecino. El doctor Carlos había conseguido un ejemplar de Vidas secas de Graciliano Ramos, uno de los favoritos de Juan en su juventud.
Me senté junto a su lecho y leí en voz alta, observando cómo cerraba los ojos ocasionalmente, no por somnolencia, sino para internalizar mejor las palabras. Siempre adoré tu voz, comentó durante una pausa. Tiene algo que siempre me transmitió paz. En otra ocasión hablamos de los hijos que nunca tuvimos, de cómo habría sido nuestra vida juntos si el accidente no hubiera ocurrido. Tendríamos al menos 3, sonrió Juan con los ojos entrecerrados, como visualizando a esos hijos imaginarios. 2 varones y una niña. La niña sería la menor y tendría tus ojos, tu sonrisa. Añadí. Entrando en la fantasía, los varones serían altos como tú. Uno sería profesor, continuó él. El otro, tal vez médico. Y la niña, artista, pintora o música. Siempre quise aprender a tocar el piano, ¿sabes? Confesó. No, nunca me lo contaste. Había tantas cosas que nunca tuvimos tiempo de compartir. Esa conciencia del tiempo perdido a veces nos abrumaba, pero intentábamos no permitir que dominara nuestros momentos juntos. Preferíamos enfocarnos en el presente, en el milagro de habernos reencontrado, en la bendición de poder concluir nuestra historia con amor y verdad, no con misterio y dolor. La salud de Juan se deterioraba visiblemente con cada día que pasaba. Requería oxígeno constantemente y más medicamentos para mitigar el dolor. Tenía lapsos de confusión, donde parecía perder brevemente el hilo de nuestras conversaciones, pero siempre regresaba, siempre encontraba su camino de vuelta a mí. En los días que pasamos juntos como marido y mujer, me encontré viviendo una dualidad extraña. Al mismo tiempo que experimentaba una felicidad profunda y pura, también estaba atravesando el proceso de un duelo anticipado. Sabía que estaba perdiendo a Juan nuevamente, esta vez para siempre, justo después de haberlo reencontrado. Era un duelo diferente al que viví a los 25 años. No estaba marcado por la ira, la confusión o el abandono. Era un duelo claro, consciente, compartido. Ambos éramos conscientes de la despedida inminente, y eso daba a nuestras interacciones una intensidad y una autenticidad que pocas personas tienen la oportunidad de experimentar. El doctor Carlos me dijo una vez, mientras tomábamos café en el pasillo: en 30 años de medicina nunca vi nada así. Ustedes están creando un nuevo final para una historia que parecía destinada únicamente a la tragedia. Y quizás él tenía razón. Tal vez estábamos reescribiendo nuestro destino, aunque solo fuera en las últimas páginas. Pero el tiempo, implacable como siempre, seguía avanzando, y Juan, mi esposo recién encontrado, continuaba deslizándose lentamente lejos de mí, como arena entre los dedos, sin importar cuánto intentara retenerlo. Una semana después de nuestra boda en el hospital, noté que Juan estaba significativamente más débil. Su respiración era más trabajosa, incluso con la ayuda del oxígeno. Sus periodos de lucidez se acortaban, intercalados por momentos de confusión y somnolencia. El doctor Carlos me llamó para una conversación sincera en el pasillo. «Está llegando el momento, doña María», dijo gentilmente colocando su mano en mi hombro. Quizás días, quizás solo horas. Quería que estuviera preparada. Asentí, tragando el nudo que se formó en mi garganta. De alguna manera ya lo sabía. Podía verlo en los ojos de Juan, que incluso cuando brillaban al verme, cargaban una especie de despedida silenciosa. ¿Hay algo que podamos hacer para que esté más cómodo?, pregunté. Estamos administrando el dolor lo mejor posible, y su presencia es el mayor consuelo que él podría tener, respondió el médico. Pero hay una cosa que él me pidió que le preguntara. Le gustaría ver el cielo una última vez, de sentir aire fresco, no el del aire acondicionado hospital. Técnicamente no deberíamos moverlo, pero vamos a hacer esto, decidí de inmediato. Si es lo que él quiere, vamos a hacer que suceda.
El doctor Carlos sonrió, como si ya esperara esa respuesta. Voy a proveer todo para mañana por la mañana, si él está fuerte es suficiente. Hay un jardín interno aquí en el hospital, muy bonito, raramente usado por los pacientes, pero perfecto para lo que necesitamos. Cuando regresé a la habitación, Juan estaba durmiendo. Me senté silenciosamente al lado de la cama, observando su rostro arrugado, el cabello blanco ralo, la piel pálida marcada por el tiempo y por la enfermedad. Aún así, conseguía ver trazos del joven que conocí, principalmente cuando sonreía o cuando un brillo especial aparecía en sus ojos. Suavemente tomé su mano. Sus ojos se abrieron lentamente, enfocando en mí con aquel momento de confusión inicial que se había vuelto común, seguido por el reconocimiento y la alegría. María, murmuró él, mi esposa. Había tanto cariño en esas dos palabras que sentí mi corazón apretarse. Apenas una semana como marido y mujer después de 40 años de separación. La vida realmente sabe cómo crear las ironías más dolorosas. El doctor Carlos me contó sobre su deseo, dije, acariciando su mano. Vamos a llevarlo para ver el cielo mañana. Su rostro se iluminó. ¿De verdad? ¿Podemos? Sí, hay un jardín aquí mismo, en el hospital. Él está organizando todo. Juan quedó en silencio por un momento, mirando para nuestras manos unidas. ¿Sabe lo que más siento falta, además de usted, durante todos estos años? El cielo de Santa Cruz, tan limpio, lleno de estrellas por la noche. Aquí en la ciudad grande nunca conseguí ver las estrellas bien. Cuando fui a vivir a su casa después del matrimonio, usted tenía planes de construir un banco en el patio trasero, recordé. Decía que quería que nos sentásemos ahí toda la noche para mirar las estrellas. Me acuerdo de eso. Sonrió él flacamente. Había hasta empezado a juntar la madera. Su Manuel, mi padre, iba a ayudarme a construir. Conversamos un poco más, recordando pequeños detalles de nuestros planes, sueños que nunca tuvieron la oportunidad de realizarse. Juan se cansó rápidamente y luego adormeció nuevamente, todavía segurando mi mano. Me quedé allí velando su sueño, pensando en cómo la vida puede cambiar en un instante, tanto para bien como para mal, y en lo efímero que puede ser el tiempo cuando se trata de amar. Un giro del destino, tan adverso como favorable, nos separó durante 4 décadas. Una misiva fue el lazo que nos reunió para vivir juntos unos cuantos días, invaluables por su intensidad. A la mañana siguiente, el sol despuntó con una belleza inusitada, un cielo despejado, sin una sola nube, y una temperatura agradable. Parecía una dádiva celestial, como si la propia naturaleza quisiera rendirle a Juan un último homenaje. El doctor Carlos llegó temprano, acompañado de 2 enfermeros y una silla de ruedas especial, equipada para transportar el tanque de oxígeno y el monitor cardíaco portátil. Juan se veía débil, pero notablemente entusiasmado ante la perspectiva de salir de la habitación que había sido su encierro durante tanto tiempo. «Hoy haremos una pequeña excursión, don Juan», le dijo el doctor Carlos con alegría, mientras los enfermeros lo ayudaban cuidadosamente a sentarse en la silla de ruedas. Lo cubrieron con una manta ligera, ajustaron el oxígeno y, finalmente, estábamos listos. Yo caminaba junto a la silla, tomando la mano de Juan, que temblaba ligeramente, no sabría decir si por debilidad o por emoción. El jardín interior del hospital era un oasis de serenidad en medio de los pasillos asépticos y bulliciosos. Contaba con árboles bien cuidados, parterres de flores multicolores y bancos de madera estratégicamente ubicados. Una pequeña fuente en el centro completaba el cuadro, con el sonido del agua corriente aportando un toque de tranquilidad al ambiente. Los enfermeros colocaron la silla de Juan en un lugar especialmente bello, bajo la sombra parcial de un árbol florido, con vistas a la fuente y a un amplio lienzo de cielo azul. Después,
se retiraron discretamente, al igual que el doctor Carlos, brindándonos privacidad en ese instante íntimo. Juan cerró los ojos por un momento, respirando hondo, lo más que sus pulmones debilitados le permitían. Cuando los volvió a abrir, había lágrimas en ellos. «Gracias», susurró, apretando mi mano. «Por esto, por todo». Me senté en el banco junto a su silla, aún sosteniendo su mano. Permanecimos en silencio por un largo rato, simplemente existiendo juntos en ese espacio, apreciando la belleza que nos rodeaba, el momento presente. «Qué azul está el cielo hoy», comentó Juan finalmente. «¿Recuerdas aquel domingo que fuimos al río? Tú llevaste una tarta de pollo que hizo tu madre y yo llevé una botella de vino que me vendió don Antonio a escondidas, porque éramos demasiado jóvenes para beber». Reí al recordar aquel día. «Tú bebiste 2 copas y ya estabas mareado. Nunca tuviste mucha resistencia», admití. Él rió también. «Pero fue un día perfecto. El cielo estaba exactamente así, un azul sin fin». Continuamos así por casi una hora, alternando entre silencios confortables y recuerdos entrañables. Juan ocasionalmente señalaba una flor, un pájaro que pasaba, comentando sobre su belleza, como si estuviera redescubriendo el mundo. En un momento dado, me miró directamente, con una claridad en los ojos que me sorprendió, considerando su estado debilitado. «María, quiero que sepas una cosa», dijo con seriedad repentina. «Estos días contigo han sido un regalo que nunca esperé recibir. Podrías haberte negado a verme, podrías haber guardado rencor o resentimiento, y sería totalmente justificable, pero viniste, me perdonaste, incluso te casaste conmigo». Hizo una pausa, visiblemente emocionado. «Me diste paz cuando creí que moriría cargando con aquella culpa terrible de haberte dejado plantada, aunque fuera involuntariamente». «Juan», empecé, pero él me interrumpió gentilmente. «Déjame terminar, por favor. No sé cuánto tiempo me queda y necesito decir esto». Respiró hondo con alguna dificultad. «Después del accidente, viví años en una especie de limbo sin identidad, sin pasado. Después, cuando finalmente lo recordé todo, viví con el dolor de imaginar tu sufrimiento, con la culpa de no haber podido volver a ti. Ahora, gracias. Con la certeza de que estás bien, puedo partir en paz, sabiendo la verdad de que no me guardas rencor. Esto es más de lo que merecía, más de lo que llegué a esperar». Las lágrimas resbalaban libremente por mi rostro. «No tenías ninguna culpa, Juan, fue el destino. Si algo he aprendido en esta vida, es que a veces las historias más dolorosas pueden contener instantes de una belleza inesperada, como este». Él esbozó una sonrisa, esa que iluminaba su rostro y atenuaba, aunque fuera por un instante, las huellas de la enfermedad y el sufrimiento. «Tú siempre fuiste la más sensata de los dos, María de los Dolores, o debería decir María Pereira da Silva». «María Pereira», repetí, deleitándome con el sonido de mi nombre de casada, 40 años después de cuando debió haber sido adoptado por primera vez. Solo tú podrías hacerme esperar 4 décadas para cambiar mi apellido. Reímos juntos, y por un instante fue como si el tiempo se hubiera detenido. Ya no éramos 2 ancianos marcados por la vida, uno de ellos al borde del final. Éramos nuevamente esos jóvenes en la plaza de Santa Cruz del Ribeirão, hablando sobre el futuro, sobre sueños, sobre posibilidades infinitas. El momento se vio interrumpido por una leve crisis de tos. Inmediatamente me puse en alerta, llamando a uno de los enfermeros que se mantenía a una prudente distancia, pero Juan hizo un gesto indicando que estaba bien. «Me estoy cansando», admitió cuando la tos cesó, «pero no quiero volver todavía, por favor». El enfermero verificó sus signos vitales, ajustó el oxígeno y, con una mirada hacia mí que decía, «Mantente atenta», se alejó nuevamente. «Cuéntame más sobre tu vida en estos años.
pidió Juan, intentando claramente desviar la atención de su estado de salud. ¿Hubo alguien después de mí? ¿Alguien que te hiciera feliz? La pregunta me tomó por sorpresa, pero respondí con sinceridad. Hubo algunos pretendientes, hombres buenos y decentes, pero nunca lo logré. Nunca me sentí completa con ellos. Tal vez fue el miedo, o el hecho de que una parte de mí siempre esperó una explicación, un cierre que nunca llegó hasta ahora. Juan asintió con comprensión. Imagino que muchos te consideraron una loca por quedarte sola, especialmente en un pueblo pequeño como Santa Cruz. ¿Sí? Sonreí, tristemente. La solterona que nunca superó al novio que la abandonó. Siempre fui una mezcla de curiosidad y lástima para muchos en el pueblo. Lo siento mucho por eso, dijo con genuino pesar. No lo sientas, respondí. Construí una buena vida, incluso sola. Seguí con la costura, hice amistades, vi el pueblo cambiar, ayudé a criar a mis sobrinos. No fue la vida que planeamos juntos, pero fue una vida digna. Él apretó mi mano, sus ojos transmitiendo lo que las palabras no lograban expresar del todo, una mezcla de admiración, respeto y cariño. El sol comenzaba a moverse, disipando la sombra que nos protegía. El enfermero se acercó, preocupado por el calor. Creo que debemos regresar, don Juan, dijo amablemente. No queremos que se fatigue demasiado. Juan asintió a regañadientes. Solo un minuto más, por favor. Cuando el enfermero se retiró, Juan alzó la vista una vez más al cielo. Luego me miró a mí, sus ojos absorbiendo todo como si quisiera grabarlo en su memoria. Gracias por el cielo, por las flores, por el aire fresco, dijo en voz baja. Y gracias por el amor, María, por amarme cuando éramos jóvenes y por amarme ahora, cuando solo soy un viejo enfermo. Nunca serás solo un viejo enfermo para mí, Juan, respondí, sosteniendo sus manos entre las mías. Siempre serás el muchacho amable del banco, al que le gustaba leer libros y que soñaba con llevarme a conocer el mar algún día. Tu sonrisa era lo más hermoso que había visto. El paseo al jardín claramente había mermado las ya escasas energías de Juan, quien se quedó dormido casi de inmediato tras ser regresado a la cama. Permanecí a su lado, observando su sueño, notando cómo su respiración parecía más forzada que antes, cómo su rostro adquiría un tono cenizo que me inquietaba. El doctor Carlos entró en silencio y revisó los monitores, tomando notas en su expediente. ¿Cómo está?, pregunté, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. Honestamente, María, la salida al jardín fue maravillosa para su espíritu, pero exigió mucho de su cuerpo debilitado, respondió el doctor posando una mano en mi hombro. Creo que sería prudente que no saliera del hospital esta noche, doña María. Comprendí lo que no se decía. El final se acercaba, inevitablemente. No me separaré de su lado, prometí. La noche transcurrió lenta y difícil. Juan alternaba entre periodos de sueño agitado y breves instantes de lucidez, en los que a veces me reconocía, otras parecía confundido sobre su paradero y mi identidad. Los enfermeros entraban y salían constantemente, revisando los aparatos, ajustando la medicación. Cerca de las 3 de la madrugada, Juan despertó con una claridad sorprendente. Sus ojos se encontraron con los míos en la penumbra de la habitación. María, pronunció mi nombre, su voz apenas un susurro. Aquí estoy, respondí, apretando su mano para confirmar mi presencia. Tuve un sueño, dijo lentamente. Soñé que estábamos en la iglesia de San Sebastián, tú con tu vestido blanco, yo esperándote en el altar. Todo sucedió como debía haber sucedido. Fue un sueño hermoso, murmuré, sintiendo las lágrimas quemar mis ojos. Fue real, insistió con una extraña certeza. En algún lugar, alguna versión de nuestras vidas sucedió exactamente así. Nos casamos, tuvimos hijos, envejecimos juntos. Lo creo. No pude responder. La emoción me atenazaba la garganta.
Solo atiné a desear creer también en esa posibilidad consoladora. Tengo miedo, admitió tras un breve silencio. Estoy aquí contigo, aseguré, aferrando su mano con más fuerza. No voy a ninguna parte. ¿Crees que del otro lado nos encontraremos como éramos antes, jóvenes de nuevo? La pregunta me tomó por sorpresa, tan cargada de esperanza y vulnerabilidad. Creo que sí, respondí, descubriendo que realmente lo creía. Jóvenes, sanos, con todo el tiempo del mundo por delante. Sonrió débilmente. No puedo esperar para mostrarte el mar entonces. Esas fueron las últimas palabras coherentes que Juan pronunció. Después volvió a dormirse. Su respiración se hizo cada vez más superficial. Me quedé allí, sujetando su mano, humedeciendo sus labios resecos con un pequeño hisopo, como me habían enseñado los enfermeros. El doctor Carlos entró alrededor de las 5 de la mañana, revisó los signos vitales de Juan y me miró con esa expresión que los médicos desarrollan tras años de dar malas noticias. Está muy cerca ahora, dijo suavemente. Minutos, quizá. ¿Quiere que llame al padre Mateo? Aunque Juan no había sido particularmente religioso en su juventud, sentí que la presencia del sacerdote que nos había casado sería un consuelo para mí, si no para Juan. El padre Mateo llegó rápidamente, aún adormilado, pero inmediatamente presente y compasivo. Administró la unción de los enfermos a Juan y luego permaneció con nosotros en oración silenciosa. Eran cerca de las 5:40 de la mañana, con los primeros rayos de sol comenzando a iluminar la habitación, cuando Juan Pereira da Silva, mi esposo por apenas 10 días, mi amor de toda una vida, exhaló su último aliento. Fue un momento tranquilo, sin lucha ni sufrimiento visible, simplemente una respiración final. Luego el silencio. Lloré silenciosamente, aún sujetando su mano, que lentamente perdía calor. El calor. El padre Mateus colocó su mano sobre mi hombro, ofreciéndome el apoyo silencioso de su presencia. El doctor Carlos Antru revisó los signos vitales y declaró oficialmente la hora del deceso. Se fue en paz, doña María, dijo gentilmente, y gracias a usted se fue amado, perdonado, comprendido. Es más de lo que muchos consiguen. En las horas posteriores me moví en una especie de bruma emocional. Había documentos que firmar, decisiones que tomar. Como éramos legalmente casados, aunque por tan poco tiempo, me correspondía a mí tomar todas las resoluciones relativas al funeral y al entierro. Con una extraña mezcla de tristeza y resolución, decidí llevar a Juan de regreso a Santa Cruz do Ribeirão. Estuvo lejos de casa demasiado tiempo, le expliqué al doctor Carlos. Quiero que descanse en el lugar donde debió haber vivido su vida, cerca de sus padres. Los trámites fueron complejos, pero el doctor Carlos fue increíblemente servicial, ayudando con la burocracia, facilitando todo lo que podía. 2 días después, estaba regresando a casa, acompañando el ataúd del hombre que debió haber sido mi compañero durante toda la vida, pero a quien el destino me permitió conocer verdaderamente solo en sus últimos días. La noticia de la muerte de Juan, y más importante, de la verdad sobre su desaparición 40 años antes, se extendió rápidamente por Santa Cruz do Ribeirão. Para una comunidad que se había alimentado de ese misterio durante décadas, la revelación fue impactante. El entierro fue sorprendentemente concurrido. Muchos vinieron por curiosidad, claro, pero otros parecían genuinamente conmovidos por la historia trágica y el reencuentro final. Vi lágrimas sinceras en los ojos de personas que, durante años, me habían mirado con una mezcla de lástima y juicio. João Manuel, el hermano de Juan, que ahora era un hombre de mediana edad con hijos crecidos, vino desde la capital para el funeral. Nuestro encuentro fue emotivo.
Me abrazó largamente, ambos llorando por la tragedia compartida, por el hermano, el novio perdido 2 veces. Siempre supe que mi hermano no te habría abandonado por voluntad propia, dijo. Siempre lo supe. Enterramos a Juan al lado de sus padres, en el pequeño cementerio de Santa Cruz, bajo un cielo azul muy similar al que habíamos contemplado juntos en aquel jardín del hospital. El padre Paulo, de la iglesia local, condujo una ceremonia sencilla pero emotiva, hablando sobre reencuentros, y el amor que trasciende el tiempo y las circunstancias. Cuando todo terminó y las personas comenzaron a dispersarse, João Manuel se acercó nuevamente. «Mi cuñada», dijo, la palabra sonando extraña pero afectuosa. «Me gustaría que viniera a cenar a mi casa esta noche, antes de que regrese a la capital. Tengo algo que pertenecía a mi hermano, algo que creo que a él le gustaría que usted tuviera». Acepté la invitación, curiosa y emocionalmente agotada. Unas horas después, sentada en la sala de la casa que João Manuel había alquilado durante su estadía, recibí un pequeño paquete envuelto en papel madera. Encontré esto entre las cosas de mi padre después de que él falleció, explicó João Manuel. Estaba guardado en una caja trancada, con una nota diciendo que era para ser entregado a usted si Juan alguna vez aparecía, o la verdad sobre su desaparición era descubierta. Con manos temblorosas abrí el envoltorio. Dentro había una pequeña caja de terciopelo azul, del tipo que generalmente contiene una joya. Al abrirla, no pude contener un suspiro de sorpresa y emoción. Era un anillo de compromiso simple, una pequeña piedra azul engarzada en un aro de plata. Nada extravagante, pero increíblemente significativo. El anillo que él nunca tuvo la oportunidad de darte, explicó João Manuel con voz quebrada. Lo compró en Aguas Claras en la víspera de la boda. Fue encontrado en su bolsillo. Tras el accidente, la identificación en su pantalón era inexistente, impidiendo una respuesta inmediata. El anillo representaba mucho más que un simple adorno. Era una pieza clave, un fragmento de una historia que, tras 40 años, finalmente se completaba. Él deseaba sorprenderte, prosiguió João Manuel. Pensaba entregártelo en la luna de miel. Mi padre lo descubrió al hallar la maleta de Juan en la estación de autobuses. Dentro estaba el recibo de la joyería, pero no el anillo. Mi padre acudió allí, describió a mi padre, y el joyero confirmó la adquisición. Él resguardó este secreto, quizá porque le ofrecía la esperanza de que Juan retornaría. Me coloqué el anillo en el dedo, junto a la alianza matrimonial que había recibido apenas unos días antes. Encajaba de forma extraña, como si cerrara un ciclo iniciado hace 4 décadas. Gracias, logré articular. Esto significa más de lo que puedo expresar. Regresé a mi hogar esa noche, llevando conmigo no solo el anillo, sino una nueva comprensión de mi existencia. Los 40 años de espera, las dudas ocasionales y la amargura ahora se veían distintos bajo la luz de la verdad revelada. No fueron años perdidos, sino el desarrollo de una historia incompleta que, finalmente, encontró su epílogo. Un cierre apropiado, no el final feliz idealizado en la juventud, sino un desenlace honesto, verdadero, con una belleza agridulce peculiar. Juan partió por segunda ocasión, pero esta vez sin interrogantes ni dolor, sino con respuestas, una extraña serenidad y la promesa de que, en algún lugar más allá de esta vida, estaría aguardando para mostrarme el mar. Han transcurrido 3 meses desde que enterré a João. El invierno arribó a Santa Cruz do Ribeirão, trayendo consigo esa niebla matinal que cubre los campos como un velo nupcial. Aunque, curiosamente, esa comparación ahora me provoca una sonrisa. En este frío mes, me siento en la galería de mi casa, la misma donde he vivido casi toda mi vida, contemplando el despertar de la ciudad. La vida sigue su curso habitual.
Niños camino a la escuela, comerciantes abriendo sus negocios, el panadero repartiendo el pan fresco puerta por puerta. Esa normalidad cotidiana que siempre me pareció un contraste cruel con el vacío que sentía. Sin embargo, algo ha cambiado en mí. La historia que definía mi existencia, la de la novia abandonada, ha encontrado su verdadero final. No el que soñé de joven, pero sí uno que ha traído una paz que nunca creí posible. La gente del pueblo me trata diferente ahora. Las miradas de compasión han cedido ante algo más cercano al respeto. El cotilleo cruel se transforma en un relato que cuentan con una mezcla de admiración y melancolía. La historia de María y João, separados por el destino y reunidos al final de sus días. Algunos incluso comentan que parece un guión de telenovela. Si supieran cuán sorprendente puede ser la realidad, superando cualquier ficción. La semana pasada, doña Carminia, la misma que horneó el pastel para mi boda fallida, me interceptó en la plaza. Debe rondar los 90 años, apoyada en un bastón, pero con los ojos aún vivos y atentos. María, dijo tomando mi mano, pasé décadas creyendo que sabía lo que había sucedido. Pensé que João había huido, que era un hombre sin escrúpulos. Juzgamos sin conocer la verdad. Perdóname por ello. Fue la primera de muchas conversaciones similares. Es asombroso cómo la verdad, incluso llegando tardíamente, posee un poder curativo, no solo para mí, sino para toda la comunidad que cargó con esta historia durante tanto tiempo. João Manuel ha regresado. Después del funeral, él regresó a la ciudad en 2 ocasiones. En su última visita, me trajo un obsequio que me dejó sin palabras, el acta de matrimonio de sus padres, donde había añadido una anotación oficial reconociéndome formalmente como parte de la familia Pereira da Silva. Siempre fuiste mi cuñada en el corazón, me dijo, y ahora también en los documentos. Ahora poseo 2 alianzas. La primera, la que recibí en el hospital durante nuestra breve semana como marido y mujer. La segunda, el anillo de compromiso que João me compró hace 40 años y que fue encontrado en su bolsillo después del accidente. Los uso juntos, un recordatorio constante de que nuestra historia, por más dolorosa que haya sido, finalmente encontró su desenlace. El doctor Carlos me llama de vez en cuando para saber cómo estoy. La semana pasada me comentó que está redactando un artículo médico sobre el caso de João, no solo sobre su condición neurológica, sino también sobre el fenómeno de la lucidez paradójica que permitió que João me recordara después de tantos años. Algunas historias deben ser contadas, explicó, no solo para la ciencia, sino para recordarnos a todos la complejidad e imprevisibilidad de la vida. A veces viajo al cementerio. Me siento entre la tumba de João y la de mis padres. Conversamos, les cuento sobre mi día, los pequeños cambios en la ciudad, sobre cómo finalmente siento que puedo respirar completamente sin ese peso constante en el pecho. En las noches claras, cuando las estrellas aparecen por miles en el cielo de Santa Cruz, ese cielo que João tanto extrañó durante sus años de exilio involuntario, miro hacia arriba y pienso en aquella pregunta que me hizo en sus últimos momentos. Del otro lado, nos encontraremos como éramos antes, jóvenes de nuevo. Me gusta creer que sí. En algún lugar más allá de esta vida, João me está esperando, joven y saludable de nuevo, listo para mostrarme el mar como prometió tantos años atrás. Esta mañana recibí una carta del sobrino de João. Está organizando una pequeña ceremonia para lo que habría sido nuestro 4º aniversario de matrimonio, el 15 de octubre de 2022 en la iglesia, pero en el jardín de la casa que perteneció a los padres de João, para celebrar no lo que podría haber sido, escribió, sino lo que fue, una historia de amor que sobrevivió al tiempo, a la separación y que finalmente encontró su camino.
iré, por supuesto. Llevaré conmigo la única foto que tenemos juntos de jóvenes y también las pocas que nos tomamos en el hospital durante nuestros breves días como pareja oficial. Juntas cuentan una historia poderosa sobre el tiempo, sobre pérdidas, pero también sobre segundas oportunidades que llegan cuando menos las esperamos. Tengo 65 años ahora. No sé cuánto tiempo más viviré, pero sé que estos últimos meses me han enseñado algo que 4 décadas de incertidumbre no lograron, que el amor verdadero no se define por la duración o las circunstancias, sino por la profundidad, por la autenticidad, por la capacidad de trascender hasta incluso las mayores tragedias. La vida nos separó durante 40 años, pero al final nos dio 10 días que valieron una vida entera, 10 días que reescribieron 4 décadas de historia. Soy María Pereira da Silva ahora, no solo en el papel que oficializó nuestro matrimonio tardío, sino en la esencia misma de mi alma. Soy la viuda de Juan, no la abandonada, y en este cambio de identidad he encontrado una libertad que nunca pensé posible. La gente a menudo me pregunta si no siento rabia por el tiempo perdido, por los años que podríamos haber tenido juntos si el destino hubiera sido diferente. Respondo sinceramente que no. La rabia no traería de vuelta un solo día, no cambiaría un solo momento del pasado. Agradezco profundamente los 10 días que compartimos, 10 días de genuina conexión, entendimiento y un amor que finalmente se materializó, 126. En lugar de lamentar los 40 años de ausencia, encuentro una valiosa enseñanza, quizás aún más significativa por haberla aprendido en esta etapa de mi vida. He comprendido que los desenlaces no siempre se presentan como los imaginamos, pero aún así pueden brindarnos serenidad. Las narraciones más profundas suelen ser aquellas marcadas por el dolor y el afecto verdadero, aquel que perdura, nunca se desvanece por completo. Simplemente haya nuevas formas de manifestarse, incluso en los instantes finales de una existencia. En nuestra juventud, Juan y yo anhelábamos una vida en común. El destino nos concedió apenas unos días, pero en ese breve lapso experimentamos lo que muchos buscan incesantemente, un cariño que trascendió el tiempo, la adversidad y la separación, un amor que, al final, demostró ser lo suficientemente fuerte para otorgarnos una paz que parecía inalcanzable durante tanto tiempo. Hoy, cuando me preguntan, ¿es usted la mujer cuyo prometido desapareció el día de su boda? Respondo con una sonrisa serena. No, soy aquella mujer cuyo esposo halló el camino de regreso a ella, aunque tardara 40 años. Y de alguna manera, 101:43, eso lo cambia todo. Si has llegado hasta el final de mi relato, me encantaría conocer tu opinión. Te invito a suscribirte al canal y a dejar tu comentario aquí abajo.